Pues vamos a dar inicio. Régimen simplificado de confianza, o como lo conocemos, el RECICO, ¿sale? Es un régimen relativamente nuevo, no tiene mucho que se inició con este régimen y básicamente viene derogando a lo que antes conocíamos como el RIF. ¿Todavía existe el RIF? Sí, todavía tenemos contribuyentes en ese régimen. Ojo equipo, este régimen, aunque ustedes no lo crean, es un régimen que puede estar en constante movimiento durante todo el año. Pasó en años pasados y puede estar sucediendo en los próximos meses. ¿Qué quiere decir? El simplificado de confianza tiene muchos beneficios, sí lo tiene. Puede tener grandes beneficios a comparación o en comparación de otros regímenes fiscales, sí, pero es importante que el contribuyente, sobre todo si no están familiarizados con temas contables, estén al pendiente de posibles publicaciones que pudiera hacer el SAT y que pudieran estar afectando a este régimen. ¿Sale? Este régimen simplificado de confianza, como en su momento lo fue el RIF y como en su momento lo fue el régimen de pequeños contribuyentes, está diseñado para atraer personas, atraer contribuyentes. Se oye feo, pero es como un cebo, prácticamente, en cual te ponen una serie de beneficios que pudiera tener el régimen. ¿Para qué? Para que sea atractivo de alguna manera y los contribuyentes ingresen. ¿Cuál es la trampa dentro de todo esto? Es los constantes cambios que pudiera tener el régimen. Y al no estar de alguna manera en contacto directo con el SAT, pues de repente un día amanecen y ya no están en el simplificado de confianza. Eso sucedió el año pasado para aquellos que no habían hecho declaraciones anuales y de repente en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, ¡pum!, lo sacaron. Y de repente un día estaban de la nada en otro régimen fiscal y les estaban solicitando declaraciones complementarias de 2 años fiscales. Entonces, es importante que ustedes estén en constante capacitación si es que llega a haber un tipo de modificación en el régimen. ¿Sale? Todo lo que vamos a ver en esta noche está dentro del artículo 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sale? Este régimen, como su nombre así lo dice, su beneficio o su intención es simplificar, por eso se llama simplificado, es simplificar la declaración, o sea, hacerla todavía un poquito más sencilla. ¿Sale? A este tipo de regímenes no les vamos a aplicar deducciones. Se va directamente con el ingreso que ustedes obtienen, sobre todo para el tema de ISR, pero no quiere decir que no van a pedir facturas. Es importante solicitar facturas para acreditamientos del IVA. De hecho, de lo que más nos cobran es de IVA, no precisamente de ISR, aunque tenga su beneficio. ¿Sale? ¿Qué más? Déjenme pensar, ¿qué más podría ser? De alguna manera es para simplificar, es para atraer contribuyentes y pues como dice aquí, la desmotivación de las EFOS. ¿Qué son las EFOS? Las factureras. ¿Por qué? Porque al ser un régimen que de alguna manera pues es amigable, muchos contribuyentes que de alguna manera lo que hacían era comprar facturas, ya no lo van a hacer porque en teoría pues es más sencillo ahora con el simplificado de confianza pues poderte regularizar. ¿Sale? Como platicábamos, todo lo que estamos viendo aquí es dentro del artículo 113E, pero recuerden que si llega a haber modificaciones, las publican cada año dentro de lo que conocemos como la resolución miscelánea fiscal. De hecho, cuando ustedes se dan de alta o van a cambiar del régimen, siempre aparece esto que quiere decir régimen simplificado de confianza. Te dice, optas por el simplificado de confianza y, por ejemplo, si tú te dedicas a actividades primarias o lo que conocemos como los agapes, te va a pedir si
excedes 900,000 o no los excedes, ¿sale? Si te dedicas a actividades empresariales, si te dedicas a actividades profesionales o si te dedicas a la renta o alquiler de casa, habitación, locales o oficina, ¿sale? ¿Con esto qué quiere decir? Que el régimen simplificado de confianza solamente está diseñado para tres rubros de contribuyentes, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes llevaran, no sé, vendieran en Amazon o Mercado Libre, el régimen que a ustedes les correspondería es un régimen que se llama plataformas digitales, ¿no? En el caso del régimen simplificado de confianza, está diseñado para tres tipos de contribuyentes, ¿sale? Los primeros son las actividades empresariales y desde aquí ustedes deben de identificar qué tipo de actividad es la que ustedes llevan a cabo. Recuerden, para que ustedes puedan darle batalla al SAT, es importante primero conocerse como contribuyentes, ¿sale? Entonces aquí la principal o la primera pregunta que deben de hacerse ustedes es, ¿qué tipo de actividad llevan ustedes dentro del régimen simplificado de confianza? ¿Sale? Primero, actividades empresariales. Si te dice comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, pescas, silvícolas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, tienes un salón de belleza, tienes una barber, no sé, abriste una pollería, una carnicería, vendes flores, vendes verduras, no sé, eres albañil, eres carpintero, eres plomero, ¿qué otra cosa podría ser? Vendes dulces, tienes una tiendita miscelánea, una tiendita chiquita. Todas esas actividades que son como de comercio entran dentro del plano de actividades empresariales, ¿sale? Ahora, actividades profesionales. Si tú eres contador, dentista, abogado, administrador, ingeniero, arquitecto, psicólogo, médico y todas las demás, entonces entras dentro del área de las actividades profesionales y el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes muebles o inmuebles es si tú tienes una casa, un departamento, un local, una bodega. Eso también puede entrar dentro del simplificado de confianza. ¿Sale? Son tres actividades o tres tipos de contribuyentes cuyas actividades son estas, los que pueden estar y pueden tributar dentro del simplificado de confianza. ¿Sale? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué actividad llevas tú? Todos hasta aquí saben qué actividad es la que llevan. Es importante que desde ahorita la identifiquen. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tocar un pequeño tema que se llama retención y que va a afectar en caso del IVA a ciertos contribuyentes. Entonces, si desde aquí tienes duda, pudiera ser que la retención más adelante la pudieses estar haciendo mal. Entonces, aquí la pregunta es, chicos, hasta aquí todos conocen qué tipo de actividad llevan, váyanmelo colocando. Si tengo dudas, colóquenmela. Por ahí me dicen sí, sí, perfecto, perfecto, Omar. Eduardo, gracias. ¿Quién más, chicos? Somos 25, ¿eh? Súper, súper, perfecto. Si tú de repente dices, híjole, tengo duda, me puedes decir, por ahí dicen capacitación. Ese de capacitación, híjole, ahí entra en controversia. Yo conocí a alguien que me decía empresarial. Yo digo que es profesional, pero tendríamos que ver qué tipo de capacitaciones. Por ejemplo, yo para poder dar ese tipo de capacitación, mi actividad es profesional, 100%, ¿no? Porque yo tengo una certificación para poder dar una capacitación, no nada más aquí me senté y, uy, ya, va, no, 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 o sea, hay que estar preparados, pero a lo mejor también hay tipos de capacitaciones en las que, por ejemplo, yo me quiero capacitación en el arte de hacer galletitas, pues podría ser empresarial y a lo mejor me acerqué a una ama de casa que le sale muy bien la repostería, sería como empresarial. Entonces, es depende qué tipo de capacitación sea, ¿sale? Dice, tengo servicios profesionales más recicos, yo tengo dudas, ¿soy
podólogo. El podólogo, yo tengo mi podóloga y mi podóloga, yo tengo un podólogo, entonces mi podóloga tiene una certificación, o sea, no es porque, ay, sé cortar uñas y ya, ¿no? Como las chicas que ponen uñas a lo mejor, esa es actividad empresarial. Para mí un podólogo sí estudia como tal la parte de la estructura del pie y sus enfermedades y todo esto, y para mí sería profesional, ¿sale? Si llegamos dos ejemplos, actividad profesional de arrendamiento. Claro, Ana María, puedes tener, por ejemplo, yo puedo ser contador y puedo tener a la vez una, no sé, un restaurante, una cafetería y puedo tener ambas, actividad profesional y empresarial. O sea, sí puedo tener más de una dentro, ¿no? Sí se puede, claro. Que si me dedico a prestar servicios profesionales de actividad empresarial, agape sin problema, puede estar dentro del régimen si excedo. No, lo primero lo que les pregunté, ¿sale? Luego venimos con las preguntas. ¿Sale? Muy bien. Quiropráctico profesional, sí, empresarial, ok, sale. Ahorita me regreso a las preguntas. No hay que, les pregunto una cosita y pónganmela, ¿sale? Para que no me tarde yo en preguntas, porque todavía no llego a la zona de las preguntas, ¿sale? Pero de todas maneras ahorita regreso. Muy bien, aquí entonces voy a regresar al tema. Es súper importante que ustedes identifiquen. Padre, que ya lo identificamos, porque más adelante de alguna manera afecta. De cierta forma, si de repente los llegan a sacar de este régimen y los colocan en actividades empresariales y profesionales, que es lo que más o menos veo que les correspondería, también es importante que sepan qué tipo de actividades son, porque las retenciones son los que llegan a afectar absolutamente todo. ¿Sale? Muy bien. Aquí el tip, recuerden, hace ratito hacían un comentario dentro de las preguntas que es correcto. Para que ustedes puedan permanecer dentro del régimen durante todo un año fiscal, no deben de rebasar durante todo ese tiempo 3.500.000 pesos. ¿Sale? Si ustedes llegan a rebasar este tipo de ingresos, entonces deben de abandonar el régimen. ¿A qué vamos con esto? Nadie más que ustedes conoce cuántos ingresos pueden llegar a tener en un año. Yo siempre les digo, si ustedes conocen que van a superar o que sí están a punto de superar o fácilmente podrían llegar a superar 3.500.000 pesos, yo les recomiendo este régimen no es para ustedes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes pueden decir, ay, pues de aquí a que rebasamos. El problema es que supongamos que rebasan los 3.500.000 pesos por el mes de noviembre. ¿Saben qué va a pasar? Que los van a sacar o tienen que retirarse del régimen simplificado y rehacer un año fiscal completo, porque les va a decir el SAT, ok, ya te saliste de aquí, no cumpliste el año fiscal, entonces desde enero hasta donde te estás quedando, me tienes que rehacer declaraciones en tu nuevo régimen fiscal. Por eso les digo, si ustedes tienen más que de conocimiento que muy probablemente podrían estar rebasando 3.500.000 pesos, mejor no se metan en este régimen, ¿sale? Muy diferente a quienes a lo mejor saben que no lo podrían rebasar tan sencillamente, pero a lo mejor un golpe de éxito pudiera llegar un comprador que te hiciera una compra y pues, ni modo, ahí dices, bueno, lo habrá valido y entonces voy a rehacer todo. Pero si ustedes saben que pudiesen rebasarlo, duele un poquito más. Ahora, esto es para los que vienen desde un año fiscal. Pero ¿qué pasa para los que van iniciando dentro del régimen? Aquí la pregunta es, ¿quién de aquí de las 25 almas que estamos en esta noche conectados es nuevo? Y cuando digo nuevo es, ¿quién jamás, este es su régimen nuevecito? O sea, nunca han estado en otro régimen, no vienen de actividades empresariales, no vienen de sueldos y salarios, sino son nuevos. O sea, se acaban de dar de alta ante el SAT y los acaban de meter aquí. Tengo aquí gente en ese caso, tengo gente en ese caso, chicos, o sea, nuevecitos, que su RFC huela como a coche nuevo. Tengo aquí alguien nuevecito. Dice Ar Contreras, yo.
Dice Magali, yo me di de alta hace más de un año. No, 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 nuevecitos, digo nuevecitos, o sea, nuevos, nuevos, hace un mes, 2 meses, diferente al mes de enero, o sea, como de febrero para acá. Tengo nuevos de febrero para acá. Y miren, los que me acaban de decir noviembre, diciembre, abril, Eduardo. Ah, ok. Este es para ustedes, ¿sale? Y para los que ahorita me están diciendo que ingresaron en noviembre, o sea, que no iniciaron en un mes llamado enero, ¿sale? De cualquier año fiscal. ¿Qué va a pasar, chicos? Ustedes no pueden contemplar los 3.500.000 pesos como un año fiscal entero. Y hablamos de años fiscales del 1 de enero al 31 de diciembre. A eso lo vamos a denominar año fiscal. ¿Sale? ¿Qué va a hacer el SAT en este sentido? Y eso también ustedes lo tienen que llevar a cabo. Se hace una proyección, ¿sale? Vamos a poner dos ejemplos y esto ustedes lo deben de replicar en, por ejemplo, para los que entraron en este 2024, en un mes diferente a enero, pero la condición es que sean nuevos, ¿sale? O sea, que se acaban de dar de alta ante el SAT, o sea, su RFC es nuevecito, así como coche nuevo, y que van a hacer declaraciones el próximo año, sobre todo en la anual, ¿sale? Para los que vienen del 2023 y que no vienen del de enero, sino, por ejemplo, ahí me decían noviembre 2023, ¿no? Aquí deberían o debieron en el mes de enero haber hecho una proyección como la que vamos a ver ahorita, ¿sale? Vamos a poner dos ejemplos. El tema es Juanita y Roberto, ¿sale? Juanita entró apenas el 1 de julio. Vamos a poner aquí, suponer que es el 2024, ¿sale? Y Roberto entró el 3, va a entrar apenas, ¿sale? El 3 de octubre del 2024, ¿sale? Vamos a borrar el 2023 de nuestra mente y le vamos a poner 2024. ¿Qué va a pasar ahora que llegue enero? ¿Sale? Que es cuando el SAT le pide al contribuyente del régimen simplificado de confianza que decida si se va a quedar o si se tiene que mover a otro régimen fiscal. ¿Sale? Lo primero que te dice el SAT y lo primero que ustedes van a tener que hacer es manifestar o poner los ingresos manifestados, ¿sale? Los ingresos manifestados mediante una factura, lo facturado, vamos, ¿sale? De el 1 de julio al 31 de diciembre, Juanita dijo que tiene 980.000 pesos y Roberto tuvo 900.000 pesos, ¿sale? ¿Qué sucede? Ustedes lo van a convertir en días. ¿Qué quiere decir? Que voy a decir, del 1 de julio al 31 de diciembre son 184 días y del 3 de octubre al 31 de diciembre son 90 días. ¿Sale? Lo voy a dividir porque quiero saber más o menos cuánto gané por día. Yo sé que unos días ganas más, unos días menos, pero ¿cuál es la media? En el cual le vas a decir al SAT, por 184 días, si ponemos una media, yo estuve ganando por día 5.326 en el caso de Juanita y de Roberto 10.000 pesos al día, ¿sale? Y esto lo vas a proyectar por 365 días, o sea, por un año. ¿Por qué la proyección? Porque el SAT y tú debes de decir, bueno, ¿qué hubiese pasado si en vez de ingresar el 1 de julio hubiera ingresado el 1 de enero? ¿Qué hubiese pasado si en vez de ingresar el 3 de octubre hubiera ingresado el 1 de enero? ¿Sale? Por eso se proyecta, para poder validar qué hubiese pasado si hubiese cumplido todo el año fiscal. En el caso de Juanita, su proyección le marca que muy probablemente ella durante todo ese año fiscal hubiese ganado 1.944.021.74, ¿sale? Quiere decir que Juanita se puede quedar para el 2025 en el simplificado de confianza. En el caso de Roberto, a pesar de que sus ingresos manifestados no superaron el millón, en su proyección aparece que si él hubiera tributado todo el año fiscal, hubiese ganado
3.650.000 pesos. Quiere decir que para el año 2025, Roberto no puede permanecer en el simplificado de confianza y por lo menos un año fiscal va a tener que tributar en otro régimen. Supongamos que Roberto vende, no sé, artículos para celulares, ¿no? Entonces Roberto tendría que emigrar al régimen de actividades empresariales y profesionales durante todo el año fiscal y si en el 2025 no rebasa 3.500.000 pesos, en el 2026 puede optar por volver a regresar al simplificado de confianza. ¿Sale? Así se maneja en ese sentido el SAT. Esto es para aquellos que van iniciando. Quiere decir que ingresaron en meses posteriores a enero y que son nuevecitos, o sea que no traen consigo otro régimen fiscal arrastrando, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, pasaron de actividades empresariales y profesionales y saltaron a esta y a lo mejor traen dos regímenes arrastrando durante un año y en la declaración anual pues tienen que declarar ambas, ¿no? En este caso, no, ustedes no traen otro régimen por detrás, sino traen este como nuevo, como único, porque su régimen, porque ustedes se acaban de dar de alta y entonces este es el ejercicio que ustedes deben de ir realizando, ¿sale? Muy bien. Salida del régimen. Ahorita es la última y me voy a preguntas. Salida del régimen. Chicos, es lo que yo les comentaba. El SAT llega a mandar de alguna manera informe, o sea, llega a mandar escritos, comunicados, en el que te dice, ok, ¿quieres quedarte en el régimen simplificado de confianza y gozar de sus grandes beneficios? Como las tasas mínimas, el cálculo automático, el simplificado de la precarga, y te da todos los beneficios que puedes tener dentro del simplificado. Te dice, bueno, si los quieres tener, recuerda que debes tener activo tu RFC, estar al corriente con tus obligaciones fiscales, no encontrarse en el 69B, que son los listados negros, presentar pagos provisionales, tu anual, tener ingresos efectivamente pagados, menores a 3.500.000, contar con firma electrónica y buzón tributario activo. ¿Qué quiere decir, chicos? Si ustedes quieren seguir tributando y que no me los vayan a sacar a final de año, deben de contar con todo esto o no pertenecer o no estar dentro del 69B, que son los listados negros del SAT. Este puede cambiarse, este es el último que se publicó, que fue el 8 de enero, vamos en junio, vamos bien, pero no cantemos victoria, todavía nos falta medio año en el cual el SAT puede inventarse cualquier cosa y mandar comunicado nuevamente para decir, ah, ¿qué creen? Ahora se me ocurre que todos los simplificados de confianza se van a parar de cabeza y tienen a más tardar en noviembre porque si no lo saco, ¿no? Puede ser, algo así. Bueno, digo una tontería, pero luego el SAT dice peores, ¿no? Entonces, estos son los tipos de comunicados que puede llegar el SAT a comentar. ¿Sale, chicos? Muy bien. Ahora sí, me voy a sus preguntas. Ojo, voy a contestar preguntas conforme a los temas que vamos viendo. Por eso les puse temario, para que vayan viendo en qué número de tema está lo que me están preguntando. Si veo que me están preguntando algo que no hemos visto, les voy a comentar, lo vamos a ver más adelante y vuelvo a retomar la pregunta cuando lleguemos a ese punto. ¿Sale? Esto para no atrasar la clase. Ahora sí, me voy a ir hacia arriba. Si me llegó a saltar alguna pregunta, no es que me caigas gordo, te odie, no, es porque de repente abro el chat, se me mueven las preguntas, no te preocupes, vuélvemelo a colocar y no hay tema, ¿sale? Ahora sí. Por ahí tenía una pregunta. Mm, mm, mm. Me decía Ana, si me dedico a prestar servicios profesionales de actividades empresariales AGAPE, sin problema puede estar dentro del régimen si no excedo un monto de 3.500.000 pesos y los AGAPES si combinan con actividades pierden la facilidad administrativa. Es correcto. Sale, tú puedes tener actividades por AGAPES y servicios profesionales y puedes estar en régimen simplificado de confianza siempre y cuando, como bien lo dices tú, no rebases 3.500.000 pesos. Pero en cuestión de agapes, pierdes la exclusividad que maneja el régimen simplificado. ¿Por qué? Porque te dice, si eres actividad
exclusiva, o sea, no obtienes ingresos por otras actividades, solamente por actividades primarias, entonces estás libre de hacer la declaración mensual y la anual, siempre y cuando me generes facturas. Así, ¿no? Pero si por ahí tu agape ya entra en combinación con actividad profesional, entonces pierdes la exclusividad y ahora debes de juntar eh, eh, ambos ingresos y reportarlos, ¿sale? Dice, ahí por ahí, ya habíamos dicho, una duda, impuesto 1.25 retención a personas morales, ahorita llegamos a ese punto. Dice, eso es ingreso total, no necesariamente utilidad, ¿correcto? ¿De qué me estás hablando, Magali? ¿De qué? Eso es ingreso total, ¿de qué estamos hablando? De los 3.500.000 pesos, ¿de qué? De los 3.500.000 pesos, quiero creer que me estás preguntando eso, pues es ingreso total, ¿sale? Ingreso total, total, como monto unitario, sin contar impuestos, ¿sale? Dice, yo me di de alta, ya lo estábamos preguntando, ¿cómo sé cuánto tiempo llevo en el reciclo? En tu constancia de situación fiscal debe de venir, viene la fecha del cambio, ¿sale? ¿Dónde se publican estos comunicados? En las páginas del SAT. SAT está en redes sociales, ¿eh? Está hasta en TikTok. Entonces, si ustedes buscan SAT, ahí está. Y entonces vienen los comunicados. Yo digo, sigan en lo que es ahora X, lo que antes era Twitter, ahí lo publican en Facebook, todo menos en su página. O sea, si te metes a sat.gov.mx, así por primera vista no los identificas. Comúnmente es como en ese tipo de páginas, o sigan páginas como contables, como de despachos o cositas así, y ahí van a encontrar, los pegan comúnmente, los publican. ¿Sale? Si no he declarado 3 años, ¿qué puedo hacer? Pues rézale al santo que más le tengas fe para que no te esté molestando el SAT, porque pues sí te puedes hacer acreedora de un crédito fiscal, o sea, una multota, ¿sale? Es importante de alguna manera pues estar actualizado. ¿Qué es agape? Son las actividades como primarias: agricultura, ganadería, silvícola, pesca, avícola, todas esas, ¿sale? Dice, en Recico estoy y quiero anexar tienda en línea de productos orgánicos, semillas, etc. Gracias. Tienda en línea, ¿y tu tienda en línea va a haber un proveedor de por medio? Ejemplo, supongamos, tú quieres vender tus productos orgánicos vía Amazon. Ejemplo, ¿no? El intermediario entre el comprador y el vendedor se llama Amazon. Si es así el caso, entonces es plataforma digital, no serías Recico. Si tú me dices, yo estoy creando mi propia tienda en línea, no hay un intermediario entre el comprador y el vendedor, sino todo lo hacemos directamente, entonces sí, sin problema. ¿Sale? Dice, sí, y si estuviera en la lista negra, ¿qué se hace en ese caso? O el listado negro, hay que investigarle, ti por qué estás. Hay diferentes, ¿no? Negro por crédito fiscal, negro porque no te encuentran ubicada. O sea, hay que saber por qué estás en un listado negro. Por ejemplo, si estás en el listado negro porque no te ubican, o sea, no saben dónde te encuentras localizada, te tienen ahí porque tu domicilio fiscal no está actualizado. Entonces debes de actualizar tu domicilio fiscal para que salgas de ese listado negro. O sea, tienes que investigar el por qué estás ahí, ¿sale? Y pues arreglar el tema de raíz. Dice, en el caso de Roberto, si aún con esta proyección decide seguir en el reciclo y no rebasa los 3 millones que se puede permanecer forzosamente o debe de elegir otro régimen. En el caso de Roberto, si lo rebasa, mira, es como, no te voy a decir que es opcional, pero la plataforma, el SAT no te va a sacar. El SAT va a esperar a que vivas con tu error, al menos 5 años. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que el SAT te puede revisar, o sea, puede hacerte una revisión. Hoy te puede tocar la puerta y decirte, quiero revisarte 2019 y le tienes que entregar 2019 porque entra dentro de este periodo de 5 años. El SAT lo va a saber, pero no es buena onda, no te va a decir, ay, ¿qué crees?
estimada Ana, mediante buzón tributario, ¿no? Vemos que rebasaste 3.500.000 pesos salte. No, 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 el SAT no va a hacer eso. Sería muy buena onda si lo llegara a hacer. Él va a esperar a que vivas con tu error de 5 años y posteriormente, en el último año, de que te pueda hacer una revisión donde obviamente el recargo va a ser más alto, te va a decir, oye, ¿qué crees? Por cierto, estamos detectando que tuviste más de 3.500.000 pesos, por lo cuales te hago la cordial invitación, o sea, no te va a decir, ¿cómo ves este caso? ¿Cómo le hacemos, no? El SET no te va a decir, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos arreglamos? No, te va a decir, por el cual te invito a hacer tus declaraciones complementarias del ejercicio tal en el cual estuviste rebasando, o en el cual no pudiste tener o no pudiste estar dentro del régimen simplificado de confianza. Entonces, yo siempre les digo, si al final del día los rebasan, pues mejor sálganse, o si, no es como en el RIF, muchos del RIF estuvieron, el RIF te decía, puedes quedarte ahí si no superas 2 millones de pesos. Y yo conocía mucha gente que estuvo en el RIF mucho tiempo, mucho, mucho, más de 10 años, que era lo que tenía previsto y nunca pasó nada. ¿Cuál es la diferencia del reciclo? El reciclo está bien fiscalizado, ¿eh? Está amarrado con facturas, está amarrado con un montón de cosas. Entonces es más fácil para el SAT detectar cuando ya se rebasó. Sale, si es bueno, pues te van a cambiar inmediatamente y ya nada más haces tus complementarias, ¿sale? Pero aún así hacer complementarias es pesado. Dice, yo soy nueva en noviembre 2023 y aún no he presentado ninguna. ¿Hasta qué, cuándo puedo presentarla? Ojo, Alma, revisa, valida. ¿Ya revisaste si sigues en el simplificado de confianza? Si sí, eres de las afortunadas. Si no, este taller pues te puede ser útil, pero tendrías que reforzarlo con actividades empresariales y profesionales o arrendamiento o donde el SAT te haya colocado. Aquí la pregunta es, ¿ya revisaste si sigues en el simplificado? Porque el no hacer declaraciones estando en el simplificado puede implicar que un día para otro te saquen y te coloquen en otro régimen fiscal, ¿sale? Yo soy asalariado y agricultora. ¿Hasta cuándo puedo facturar como agricultor 3.500.000 pesos estando en el reciclo? ¿Sale? Dice Duda, las personas que son vendedores por catálogos las dieron de alta en reciclo. ¿Es correcto ya que ellas deben facturar como comisión? Sí, sí, es correcto. Sí, es correcto. ¿Entraría en reciclo cursos en línea? Gracias. Sí, sí, entra. Dice, si se excede 3.500.000 anual, ¿debe pagar la diferencia o debe de salirse del reciclo? Debe de salirse del reciclo y debe de realizar, dependiendo en qué momento saliste, declaraciones complementarias o si fue en diciembre, pues ya no hay tanto problema. Depende en qué mes, dice. ¿Sale? Dice, ha presentado todas las mensuales, solo no ha hecho la anual. Ojo, Alma, por la anual sacaron a un montón de gente en octubre. Un montón de gente en octubre. Decía, tienes que hacer tu declaración anual a más tardar el 2 de octubre, y muchos no la hicieron y un sacadero, un sacadero. Entonces tengan cuidado porque probablemente en próximos meses el SAT va a volver con lo mismo y puede hacer un sacadero y ya no hay posibilidad de ingresar. ¿Sale? Muy bien, ya no hay más preguntas, vamos a seguir con el tema. Hay reingresos una vez que te sacan. Una vez que sales, puedes reingresar al simplificado de confianza. Aquí estábamos platicando de qué sucede si te sacan. Ya muchas preguntas vienen relacionadas a qué sucede si te sacan, ¿no? La pregunta es, ¿reingresas? ¿Puedo optar por volver a regresar? Va a depender. ¿Quién sí puede regresar? Quien haya obtenido más de 3.500.000 pesos y que posterior a eso tengan ingresos menores. Lo que platicábamos, ¿no? A lo mejor el día de hoy rebasas 3.500.000 pesos, ya no puedes estar en el simplificado de confianza, te sales, realizas declaraciones complementarias o a lo mejor el próximo año en tu proyección sale que ya rebasaste 3.500.000 pesos y que por ende ya no puedes estar en el simplificado de confianza y durante el siguiente año fiscal te piden que no ingreses. Entonces, durante el próximo año fiscal te quedas en otro régimen fiscal y para el 2026 puedes o regresar nuevamente, ¿no? Estar así con ese régimen. Puedes retornar sin ningún problema. ¿Quién no?
Pues básicamente la salida del 2023, por ejemplo, hay contribuyentes que han recibido notificación de salida del reciclo del 2023 por no presentar declaración anual del ejercicio 2022. Ojo, esto se va a poder y lo más seguro es que lo van a replicar para 2024. Quien no haya hecho declaraciones anuales del ejercicio 2023 a más tardar tal fecha, todavía no sabemos qué fecha va a colocar el SAT, es necesario es necesario que más bien, que se les va a notificar la salida del régimen y que por ende van a tener que hacer declaraciones complementarias. Sale para pagar o por consecuencia al pagar actualizaciones y recargos. ¿Sale? Entonces es importante que pues lleven a cabo sus declaraciones. Aquí luego me preguntan, oye, no he hecho tantas declaraciones, ¿eso es malo? Pues para mí no, pero para el SAT pues sí, ¿no? Para ti también. Bueno, para el SAT no es malo, está padrísimo porque te puede cobrar multas, te puede cobrar recargos. Aquí el problema va a ser el contribuyente, porque podemos ponernos muy rebeldes, ¿no? Podemos decir, ah, no te voy a pagar, ya hazle como quieras, ¿no? Quieras o no, pero se crean, pues, créditos fiscales y esos créditos también saltan al buró de crédito. ¿Por qué? Porque los bancos también están bien metidos en esta fiscalización. O sea, por los bancos el SAT sabe, en serio, sabe cuánto ganas tú. Y obviamente, recuerda que el mundo los vigila. Entonces, por ende, el SAT sabe hasta lo hace con más coraje cuánto ganas y cuánto le estás reportando, no necesariamente por el CFDI, sino por los chismosos de los bancos, sale por la comisión, prácticamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien es pues la que rige todos los bancos. ¿Sale, equipo? Muy bien. Del ISR, chicos. El ISR, vamos a hablar de esto, es un impuesto directo. ¿Qué quiere decir? Es un impuesto que se va a ir directamente a tu ingreso. Como dijimos, estas son, por ejemplo, las tarifas mensuales. Estas tarifas, a comparación de algunos regímenes, estas tarifas son fijas. ¿Qué quiere decir? Que esa es la única tarifa que vas a utilizar durante todo el año para el cálculo del mes. Si ustedes ven actividades profesionales y actividades empresariales y profesionales, verían que ese régimen por cada mes tiene una tarifa diferente. Se manejan tarifas o cuadritos de estos distintos. Aparte tiene límite inferior, límite superior, tiene cuota fija, tiene tasa y aquí nada más tiene la tasa, o sea, nada más está afectando al ingreso. ¿Qué quiere decir? Que si tú ganas de 1 peso a 25,000 pesos, solamente el SAT te va a requerir un 1% de ISR, del 25,000, 1 centavos, hasta el 50,000, 1,10, del 50,000, 1 centavos, hasta el 83,333, 1,50, y así hasta los 3,500,000 pesos. ¿Sale? Las declaraciones se realizan a más tardar el 17 de cada mes, pero pues el SAT del IVA me voy a venir para acá, ¿sale? Antes de venirme al IVA. Pero el SAT te va a dar días como de, de más, dependiendo al sexto dígito de ven que ustedes tienen su RFC y su RFC empieza por las dos letras de tu apellido paterno, ¿no? La primera letra de tu apellido materno y la primera letra de tu nombre o de tu primer nombre, seguida de unos números que son tu fecha de nacimiento, empezando por año, luego el mes y luego el día. Ustedes van a tomar el día y el último dígito es el día que tienen adicional. Quiere decir que si ustedes nacieron un 1, 11, 21, 31, un 2, 22, 12, van a tener un día más. O sea, al 18 pueden presentar su declaración. Si ustedes nacieron un 3, 13, 23, un 4, 14, 24, van a tener 2 días más. Así con el 5, 6, 7, 8, 9 y 0. ¿Sale? ¿Cuántos días más voy a tener? Pero lo ideal es hacerlo dentro de los 17 días, pues que marcan, ¿no? ¿Qué sucede si los hago posteriormente a esa fecha? Pues te van a cobrar el recargo, ¿sale?
o si ya tienes más de 3 meses consecutivos, en teoría, que no haces declaraciones, pues ahí puedes correr el riesgo de que te saquen del simplificado de confianza y te coloquen en otro régimen fiscal. ¿Sale? Vamos a hablar del IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado y es un impuesto indirecto. ¿Qué quiere decir? Que pues antes de que llegue al cálculo del SAT, pasa por muchas manos. Así como tú lo cobras, también te lo cobran a ti y así se lo cobran a otra persona y a lo mejor la persona que te lo cobró también se lo cobra a alguien más y entonces por eso es indirecto, porque pasa por muchas manitas antes de que la última persona pues lo declare, ¿no? Y al final del día pues también todos terminamos declarando el IVA. Tenemos al momento 3 tipos de tasas y tenemos una adicional que entra como algo más como administrativo dependiendo pues al sexenio, ¿no? Dependiendo a quien nos esté gobernando en turno. Tenemos tasa general, este aplica para todos los bienes y servicios, la conocemos como tasa 16. Me voy a saltar aquí a tasa cero. Hay productos que están grabadas a tasa cero. Ejemplo, si tú vendes pollo, si tú vendes carne sin procesar, ¿sale? Tienes carnicería, pollería, verdulería, vendes huevo, cositas así, la tasa es cero. Otro ejemplo de exentos, por ejemplo, la tasa exenta podría ser, no sé, si ustedes van al médico, si ustedes van al dentista, si ustedes van, se hacen análisis clínicos, todo lo relacionado al sector como salud, la tasa es exenta, ¿sale? Y por último, la que te platicábamos, que es como la del beneficio, que es la tasa 8. Esta solamente aplica a zonas fronterizas, o sea, si tú vendes, ¿eh? Si tú vives sobre fronteras, tanto norte como sur, puedes optar por esta tasa 8, pero pues debes de ir directamente a oficinas del SAT para ver si todavía eres candidato a ese beneficio, ¿sale? Hasta aquí, equipo, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ya vimos esto, todo bien, porque nos vamos a retenciones. Déjenme ver si hay preguntas y nos vamos a retenciones. Dice, entiendo tus comentarios, entonces el SAT puede estar moviendo la fecha de las declaraciones anuales. Moviendo, no. Las declaraciones anuales se hacen a más tardar el 31 perdón, 30 de abril de cada año, a más tardar iniciando el 1 de abril. O sea, todo el mes de abril es para personas físicas y desde el 1 hasta el 30 es necesario presentar la declaración anual. Ya si el SAT dice, bueno, adicional al 30 de abril, te voy a dar una semana, te doy 24 horas más, te doy un mes, te doy 2 meses, te doy 3 meses, entonces el cambio es distinto, ¿sale? Nosotros tenemos que hacer declaraciones anuales a más tardar el día 30. Ya si tú lo haces posterior a esas fechas, pues obviamente sale con tu respectivo recargo y pues ya, sale. Dice, para pedir cambiar el IVA al 8% en frontera, ¿cuándo debo enviar el escrito para cambiar al día 8? Ahí tienes que acercar a frontera, básicamente oficinas que están ahí, porque yo en algún momento tenía entendido que era como los primeros meses del año, pero luego me acerqué nuevamente al SAT y decía que era en el momento de la inscripción. Entonces ahí me saltaría a mí la duda cuál es el que está optando. Primero te decían que los primeros meses del año, a más tardar en el mes de marzo, ¿no? Pero yo una vez pregunté en oficinas y me dijeron que no, que era al momento como del cambio, debías de solicitarlo. Entonces, ahí tendría yo todavía la duda, pero pues podemos consultarlo nuevamente ante el SAT, ¿sale? Muy bien. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Nadie? Ok, vamos a seguir. Retenciones. Ahora sí, vámonos a las retenciones. La retención es cuando o nace la retención, cuando una persona física con actividades, al menos en el ISR, ¿sale? Con actividades empresariales o profesionales o de arrendamiento, presta un servicio a una persona moral. Su retención es del 1.25. Ojo, no se me vayan a confundir. Es diferente esto a esto, ¿sale? Son dos cosas diferentes. Esto
Es el ISR que se te aplica sobre tu ingreso obtenido, ¿sale? Y este es el que se te aplica cuando tú como persona física le prestas un servicio a una persona moral, pero adicional. No es que este es el que se te va a aplicar y no, 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 no. Aparte del ISR, la tarifa del ISR, esta es la que te retiene la persona moral. O sea, son dos impuestos totalmente diferentes. Esta retención te la realiza la persona moral y él tiene que, o así, o ella debe de reportársela a más tardar el día 17 de cada mes. ¿Qué quiere decir? No se lo clava la empresa, lo reporta. Te lo cobra por adelantado. ¿Por qué? Porque el SAT así se lo pide. Cóbraselo por adelantado porque es lo que me va a pagar. Obviamente, pues tú se lo declaras posteriormente en tu declaración mensual, le dices, ay, por cierto, ya me lo retuvo la persona moral. ¿Por qué es importante saber actividad empresarial y profesional? ¿Por qué cabe la diferencia? Pues básicamente porque si tú llevas una actividad profesional, también te hacen retención de IVA, que sería el 10.6667 o las dos terceras partes del IVA, como ustedes lo quieran manejar. Pero si llevas actividades empresariales, no te cobran la retención, solamente, bueno, la retención del IVA, sino nada más te cobran la del ISR. ¿Qué quiere decir? Que si tú llevas actividades profesionales, aparte de este, te van a retener el IVA, sale la retención del IVA. Y si tú llevas actividades empresariales, solamente se te va a retener este. ¿Sale, equipo? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo claro? Me voy rápido a sus preguntas. Dice, se supone que este régimen es para simplificar, pero en cuanto al IVA, por ejemplo, si mis ingresos son tasas y mis gastos al 16, puedo pedir una devolución del IVA. Excelente pregunta, Ana. El régimen simplificado de confianza es de ISR. Prácticamente es de ISR y el beneficio está en el ISR. ¿Qué quiere decir? Que el IVA se va a calcular exactamente como se calculan todos los demás regímenes, excepto el RIF, porque el RIF es VIP y entonces el RIF se cuece en otro sartén, ¿no? No se revuelve con los demás. De ahí en fuera, el simplificado no tiene beneficios en el IVA. Se calcula de la misma manera como se calculan los demás, como obligación. Quiere decir que como beneficio también puedes pedir una devolución de IVA sin ningún problema. Entonces, ¿puedes solicitarla? Sí, sí la puedes solicitar. Dice, entonces los gastos del dentista y otros igual referentes, esa tasa cero, no, esa tasa exenta, ¿sale? Si, por ejemplo, un trabajador recibe comisión, la tiene que declarar lo que ganó en el mes de la empresa, que la empresa lo detiene. ¿Cómo? Por ejemplo, un trabajador que recibe comisión la tiene que, sí, porque es un ingreso. Si el trabajador, bueno, aquí hay que ver cómo está dado de alta el trabajador. Si el trabajador es comisionista y está en el régimen simplificado, sí, claro, debe de reportarlo, tiene que hacer su declaración. Si el trabajador que es comisionista está bajo el régimen de sueldos y salarios, entonces el patrón es el que hace su declaración, pero por el régimen de sueldos y salarios. ¿Sale? Hay que ver cómo está dado de alta el trabajador. ¿Sale, equipo? Muy bien. No hay más preguntas. Voy a seguir. Obligaciones del reciclo. Estas son las obligaciones que todos debemos de tener ya sí o sí, sin importar el régimen en el que nos estemos encontrando. ¿Sale? Primero, todos debemos contar con RFC. Todos. A partir de hace como 2 años, el SAT dijo, a partir de que una persona moral cumple la mayoría de edad, debe de venir conmigo y sacar su RFC, aparte si va a sacar su INE, si va a sacar su cartilla, pero a más tardar, digo, una vez que cumple 18 años, es importante que venga conmigo y que saque su RFC, ¿sale? Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo. A partir de ya no podemos hacer pagos si no contamos con firma electrónica avanzada. Hace algunos años teníamos la herramienta de mis cuentas y en mis cuentas podíamos hacer facturas sin necesidad de una firma electrónica y hoy por hoy ya no. Necesitamos tener la firma electrónica. ¿Para qué? Pues para generar una factura y tener también el buzón tributario activo. ¿Sale?
contar con comprobantes fiscales digitales por la totalidad de nuestros ingresos efectivamente cobrados. ¿Qué quiere decir, equipo? Que no nada más ustedes deben de hacer o reportar los pagos de los clientes que te pidieron factura. También se reportan los pagos por los cuales el cliente no te solicitó factura. ¿Cómo se hacen? Mediante una de dos, o factura global o factura público en general, pero hay que reportárselos porque al final del día pues es lo que quiere el SAT que le digas, ¿no? Luego, cuatro, conservar, obtener y conservar comprobantes fiscales que amparen nuestros gastos e inversiones. No quiere decir que porque el reciclo no se aplican deducciones, no vayas no es que no vayas a solicitar tu, tu, este, tu factura, ¿no? Entonces, ¿y para qué la quiero si no la puedo deducir? No, a lo mejor en ISR no la deduces, pero en acreditamientos del IVA sí, porque al final del día muchas de esas facturas te están cobrando a ti el IVA y entonces lo puedes acreditar con lo que tú llegues a cobrar, lo acreditas, lo restas, ¿sale? Presentar el pago mensual. Tenemos a más tardar el 17. No tenemos beneficios sobre la mensual, salvo los que solamente se dedican a actividades primarias. Si se dedican únicamente a actividades primarias y exclusivamente se dedican a eso, pueden optar por no presentar ni mensual ni anual, siempre y cuando realicen facturas, ¿sale? Y presentar la declaración anual a más tardar en abril del año siguiente a aquel que corresponde la declaración. Quiere decir que en este año realizamos declaración del ejercicio fiscal 2023 y el próximo año haremos declaraciones del ejercicio fiscal 2024. ¿Sale? Estos son los tipos de comunicados también que mandan, vean. Este sucedió el año pasado, lo mandaron el 30 de junio, o sea, casi un año. Y dice, el Servicio de Administración Tributaria informa que a fin de que los contribuyentes que tributan en el reciclo puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, se amplía el plazo al 2 de octubre del 2023 para contar con firma electrónica, buzón tributario, emitir tus facturas y dice, este régimen para contribuyentes con ingresos hasta de 3.500.000 pesos y puedes tener la tasa tal a tal. Puedes acceder a dicho beneficio los contribuyentes para realizar las siguientes actividades, bla, bla, te dice, ¿no? ¿Quiénes están? ¿Qué quiere decir? Aquí te dice, tienes a más tardar, o en ese tiempo tuvieron a más tardar el 2 de octubre del año 2023 para contar con estas obligaciones. Muchos no lo hicieron y ¡zas! Lo sacaron, ¿sale? Entonces, es importante pues estar al pendiente. Ya casi terminamos la parte teórica y me voy a las preguntas. Validación de la constancia de situación fiscal. Déjenme rápido ver las preguntas y me regreso. ¿Sale? Ah, dice, ¿cada cuándo debo de actualizar el RFC? Cada que tú hagas cambios, Leti. Por ejemplo, si hoy dices, aparte de dedicarme a tal, pues, supongamos un ejemplo, aparte de dedicarme a la contabilidad, me voy a dedicar no sé, a vender tacos. En ese momento que voy a iniciar mi actividad, entonces hago la actualización y le digo al SAT, aparte de ser contador, voy a vender tacos, ¿sale? O a lo mejor yo hacía estas dos actividades y ¿saben qué? Pues esto de tacos está muy pesado, no puedo terminar mis actividades, entonces la voy a actualizar donde la voy a disminuir, o sea, le voy a decir al SAT, ya no me voy a dedicar a esto, nada más me voy a dedicar a la contabilidad. Quiere decir que tú la vas a actualizar cada que lo necesites. Si vas a hacer algún tipo de cambio, actualízalo, ¿sale? En ese momento se hacen las actualizaciones. Para efectos contables, ¿se debería facturar todas las compras que sean afines al régimen del reciclo? No. Lo que se factura es lo que es indispensable, o sea, lo que es estrictamente indispensable para poder llevar a cabo tu actividad económica. Las deducciones no se llevan a cabo por regímenes, se llevan a cabo por actividades. No hay hasta el momento un, un artículo que te diga, si tú te dedicas a esto, puedes deducir todo esto.
Si tú te dedicas a esto, puedes deducir todo esto. Si tú te dedicas a esto, puedes deducir todo esto. Se engloba en un solo artículo, me parece que es el 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde te habla de las deducciones y te dice, nos engloba a todo, nos engloba a todos. ¿Qué quiere decir? Que te dice, para que tú puedas facturar un gasto, debe de ser estrictamente indispensable para poder llevar a cabo tu actividad económica. Si no es estrictamente indispensable, entonces esa factura no entra a juego para tu declaración. Entonces no hay que facturar todo, sino lo que es estrictamente indispensable para llevar a cabo nuestra actividad. Dice, soy agricultor 100%, no estoy obligado a declarar mensual y anual. Si eres agricultor 100%, no. No, siempre y cuando no rebases tampoco los 900,000 pesos, ¿sale? Tienes esa opción también de que siempre y cuando también eh, hagas facturas. O sea, si vendes, sabemos que los agricultores, por ejemplo, no es de que, no es como las habichuelas mágicas, ¿no? Hoy siembro y mañana ya hay un arbolote, sino sabemos que lleva tiempo. ¿Qué quiere decir? Como lleva tiempo, sabe el SAT que no todos los meses pudieran tener ventas, pero cuando tengan ventas, aunque les pidan o no les pidan una factura, hay que generarla. ¿Para qué? Para que el SAT todavía nos tenga en exclusividad en ese sentido. ¿Sale? Un dentista en reciclo cobra IVA por servicios o está exento. Está exento. ¿Sale? El dentista, ni el médico, ni nadie que se dedica al sector salud debe de cobrar el 16%, si no, está exento completamente. ¿Sale? No hay más preguntas, vamos a seguir con nuestro tema. Constancia de situación fiscal, chicos. Es importante, sí. ¿Por qué? Porque en él es el donde ustedes se van a dar cuenta cómo están parados actualmente ante el SAT. ¿Sale? ¿Cómo van a generar su constancia de situación fiscal? Lo voy a salir tantito para acá, para los que a lo mejor no conozcan cómo se lleva a cabo la constancia y me regreso ahorita a la presentación. ¿Sale? En la página de sat.gov.mx vamos a ingresar y para generar o tramitar tu constancia desde la plataforma, aquí te van a dar a otros trámites y servicios. Y de acá nos vamos a pasar a servicios básicos del contribuyente y a eso que se llama genera tu constancia de situación fiscal. ¿Sale? Hasta ahí. Cuando tú le picas ahí, van a regresar a esa parte y le vas a dar ejecutar en línea y vas a poder ingresar mediante RFC, contraseña y CAPTCHA o la firma electrónica avanzada. Lo que tú quieras, lo que a ti te guste más, ¿sale? RFC, contraseña y CAPTCHA o firma electrónica avanzada, ¿sale? Así es como ustedes la van a poder generar. Dejen que se abra esta cosa, así, ¿sale? Así ustedes la podrían generar. Ahora me voy a venir a la presentación que muestra la constancia de situación fiscal. Vamos a hacerla un poquito grande, ser un poquito borrosa, ¿verdad? Lo primero que te muestra son los datos de identificación del contribuyente. Ustedes van a encontrar el RFC, el CURP, el nombre, apellidos del contribuyente, más el inicio de las operaciones y qué tipo de estatus tienen en la actualidad. Recuerden que al momento tenemos 4 estatus, ¿sale? La primero sería activo. Activos son todos aquellos contribuyentes que presentan declaraciones constantemente, ¿no? Que hacen sus declaraciones periódicamente, ¿sale? Suspensión, cuando tú le dices al SAT, ¿sabes qué, SAT? Por el momento no voy a llevar actividades económicas que me generen ingresos, por el cual voy a suspender para no tener la obligación de estarte declarando en ceros, pues cada mes, ¿sale? El tercero es reactivado. Reactivado es que pasó de suspensión a estar activo nuevamente, como en este caso, ¿sale? Y por último, las bajas. Las bajas son las defunciones. Muy bien. Luego, domicilio fiscal actualizado. Déjenme luego un poquito. El domicilio fiscal debe de ser el actualizado. El cambio de domicilio fiscal, chicos, se realiza cuando tú te vas a mover de forma definitiva
de un lugar a otro, no momentáneamente, sino de forma definitiva. En ese momento debes de llevar a cabo también tu cambio del domicilio fiscal. No porque a lo mejor trabajen en otros lados y que pasan 2 meses o que pasan 3 y luego regresan. Ahí no necesitarían el cambio de domicilio fiscal. Solamente es cuando efectivamente hacen el cambio por completo, o sea, hacen el cambio totalmente. ¿Sale? En la siguiente página encontrarán las actividades económicas que ustedes llevan a cabo. ¿Sale? Aquí ustedes deben actualizarla cada que van a incrementar actividades o a hacerlas más chiquitas. ¿Sale? ¿Cómo cómo los pueden cambiar? En este curso no hacemos cambios como tal. Tenemos un curso que se llama SAT para principiantes, ahí hacemos ese ejercicio, pero para que ustedes puedan hacer cambios, se van a venir aquí a trámites en el RFC y aquí van a encontrar algo que se llama actualización en el RFC. Y aquí encuentran esta, que es la segunda, y dice, presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que aquí ustedes lo van a poder modificar desde ahí. Muy bien. Luego, en el régimen fiscal, en la parte del régimen fiscal, viene a qué régimen pertenecen. Todos aquí deben de decir simplificado de confianza. ¿Pueden tener más de un régimen dado de alta? Sí, sí se puede, pero deben de venir en el simplificado de confianza. Si vienen en actividades empresariales y profesionales, muy seguramente ya lo sacaron de aquí. Y es importante que lo sepan porque muchas veces, créanme, en estos cursos me he encontrado a mucha gente que jura y perjura que está en el simplificado de confianza y que cuando genera su constancia de situación fiscal, oh sorpresa, ya no están ahí. Hace ratito me preguntaban, ¿no? Me decían, oye, yo no he declarado tantos meses. Y yo le decía, ¿ya validaste si sigues en el simplificado? Si sigues en el simplificado, felicidades. Eres de las o de los afortunados o afortunadas. Pero si no, es momento y es importante actualizarte para que no te prestes a que por el mes de noviembre, diciembre te vayan a sacar y te piden que recalcules todo. ¿Por qué? Porque pues, le conviene al SAT en cuestión de los recargos que pudieses tener. ¿Sale? Y por último, las obligaciones. Las obligaciones te hablan acerca de, en el simplificado, qué obligación debes de llevar a cabo, ¿no? Declaración anual, declaración mensual, declaración provisional del ISR, proveedores de IVA, todos estos que aunque te aparezca declaración de proveedores del IVA, este es la DIOT. Y como como RIF, perdón, como reciclo, no estamos obligados a la presentación, ¿sale? Entonces, aunque te aparezca, no entres en pánico, no hay que presentarla, ¿sale? Hasta aquí, equipo, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahorita me voy a sus preguntas. Sale, ya casi terminamos. Vamos a terminar y me voy a las preguntas para luego saltar al cálculo. Declaración anual, chicos. Hacemos declaraciones anuales, salvo que sean agapes 100%. En ese caso no hacen ni mensual ni anual, siempre y cuando se realicen facturas. Es a más tardar en el mes de abril, al mes que corresponda, o sea, quiere decir que este año se hizo declaración anual del ejercicio 2023, el próximo año se va a hacer declaración anual del 2024 y así es a año vencido. Estas son sus tarifas, también son muy cortitas, nada más es el monto, si tú ganaste de 1 peso a 300,000 pesos, el SAT te calcularía solamente el 1% del ISR. Si es del 300,000, 1 centavos a 600,000 pesos, 1.10. Y así sale hasta los 3,500,000 pesos, donde la tasa más grande es del 2.50. Para otros regímenes, la tasa más alta es del 35%. Entonces, imagínense, si la tasa más alta aquí es del 2.50 y me están diciendo que en otros regímenes la tasa más alta es del 35%, imagínense.
Imagínense qué gangota, ¿no? O sea, por eso es tan atractivo este régimen como tal. Compatibilidades en el régimen. El reciclo no se lleva con cualquiera. El reciclo es súper sangrón como no tienen idea. ¿Qué quiere decir? No con cualquier régimen se lleva el reciclo. Con los únicos que se va a llevar en convivencia es con sueldos y salarios y con el régimen de intereses. Quiere decir que si tú vendes en plataformas digitales, porque ese es el más común, por eso lo menciono, porque es el más común. El que quieren estar en plataformas y quieren estar en el simplificado de confianza. ¿Y qué creen? Que no entran en compatibilidad. O sea, no puedes estar tributando en ambos al mismo tiempo. Es importante hacer esa modificación y tener que abandonar el simplificado de confianza. ¿Sale? Estos son los únicos que pueden entrar en convivencia. Tú puedes ser un reciclo y estar en el régimen de sueldos y salarios, y puedes estar en el reciclo y estar en el régimen de intereses. O puedes estar en los tres al mismo tiempo sin ningún problema, siempre y cuando la suma de los tres o la suma de dos no rebase 3.500.000 pesos, que era lo que me preguntaban hace ratito. Si pertenecen al régimen de sueldos, salarios o al régimen de, no sé, ¿no? Al reciclo profesionales y aparte llevan agapes, pueden permanecer en el simplificado, hay algún problema. Yo les decía, no, siempre y cuando ustedes no rebasen 3.500.000 pesos, ustedes pueden estar ahí sin ningún problema. ¿Sale? Y por último, la contabilidad electrónica y la DIOT. De acuerdo a la resolución miscelánea fiscal del 2024, se quedan relevados de cumplir con las siguientes obligaciones: la contabilidad electrónica y la DIOT. Pero ojo, ojo, ojo enorme. El SAT tiene el poder, sí, tiene la opción, tiene el beneficio, como ustedes lo quieran ver, de poderte hacer una revisión de 5 años para atrás. Cuando el SAT hace este tipo de cosas, no te va, créanme, no te va a revisar aquello que ya tienes. Ejemplo, las facturas, los pagos. ¿Por qué? Porque el SAT dice, las facturas las haces desde mi portal. O si usas una paquetería, la paquetería, pues me la pasa a mí y yo la timbro, ¿no? No es que tenga timbres ellos, sino al final del día estos timbres, pues yo se los termino confirmando. Si el SAT viene y te hace una validación o una auditoría, tú debes de presentarle todo aquello que el SAT no ve, como conciliaciones bancarias, un ejemplo, o tu banco, ¿no? Otro, o tus notas por las cuales haces facturas globales, ¿no? O tu factura al público en general, cositas así. Y todo eso entra a nivel contable. Ojo, la contabilidad, la parte contable y la parte fiscal no son lo mismo, van de la mano, sí. ¿Qué quiere decir? Que la verdad es que somos bien fans de ahorita ver todo lo que son declaraciones de impuestos. Ahorita está de moda, pero realmente también viene de fondo la contabilidad. O sea, es importante hacer tan siquiera el estado financiero más básico, que sería el balance general. ¿Por qué? Porque seguramente eso te lo van a pedir en algún momento, te van a decir, a ver, enséñame tu balance, enséñame qué tienes de activos, qué tienes de pasivos, cuánto se te fue al capital. O sea, como tal, pudieran solicitarte esa balanza, ¿no? Conciliación bancaria. Quiero ver, los cierres de mes están diseñados por conciliaciones bancarias. Quiero ver qué es lo que tienes en banco versus qué tienes en factura versus cómo llegaste a la declaración. Ese tipo de cosas, ¿sale? Y la DIOT, a pesar de que estamos relevados, hace ratito creo que era Ana quien me preguntaba, oye, ¿y si quiero solicitar el IVA, ¿se puede? Sí, pero uno de los requisitos que te pide el SAT es presentar DIOTS. O sea que si tú le dices, no, es que tú por resolución miscelánea fiscal me dices que sí, que no, que estoy relevado, y te dice, sí, claro, estás relevado de hacerlo, pero para solicitar devolución de IVA, las voy a requerir. Entonces,
o el contribuyente que solicita devoluciones de IVA, comúnmente también debe de presentar la DIOT. Entonces, en este caso, pues se queda como entre comillas, porque pues va a depender de cada caso. Hay quienes a lo mejor pues no tienen tantos movimientos y entonces el que no presentes contabilidad electrónica o DIOT, pues está súper padre, porque al final del día pues ya le hiciste con eso, ¿sale? Ya no hay que presentar nada de eso. ¿Sale, equipo? Muy bien. Con esto pues prácticamente terminamos la parte teórica y vámonos a la parte práctica. ¿Sale? Vamos a leer. ¿Puedo decirle al SAT que no puedo seguir en el régimen? ¿Lo puedo hacer en línea o tengo que ir al SAT? Si vas a hacer suspensión, lo puedes hacer en línea. O quieres hacer el cambio de régimen, lo puedes hacer en línea. Se puede hacer en línea. ¿Sale? Si realizo el cambio de domicilio fiscal, ¿afecta a mi facturación o firma electrónica? A la firma electrónica no, a la factura sí, porque ahora que tú solicites una factura, hay que mandarle ahora la constancia actualizada, porque si no, no te la van a poder timbrar. Porque recuerden que la factura está armada con tres nodos importantes, que es nombre, RFC, régimen fiscal, uso de la factura y código postal. Y si tú cambiaste tu dirección, lo importante es que tengas una constancia de situación fiscal actualizada para que, pues cuando te generen facturas, no haya ningún problema en el timbrado y te las puedan generar, ¿sale? ¿En qué parte de mi constancia de situación fiscal dicen que estoy en el reciclo? Ahorita lo vimos en esta parte, cuando estás en tu constancia, en esta parte, en la segunda hoja, en la parte de régimen, viene régimen simplificado de confianza. Ahí debe de venir. ¿Sale? Hay más regímenes, sí. Puedes encontrar plataformas, puedes encontrar actividades empresariales y profesionales, puedes encontrar sueldos y salarios, puedes encontrar varias, pero esa sería la que aquí en este rubro sería donde lo encontrarías. Dice régimen simplificado de confianza. ¿Sale? Muy bien, déjenme ver más preguntas. Mm, dice, ya lo vi esa. Dice, vi una constancia del sector agropecuario en Recico y pedía a pago definitivo. En este caso se debe hacer la declaración mensual, ya que la tasa es cero. En una ocasión, la opinión de cumplimiento necesario negativa, una dio de estando en Recico. Sí, es normal. Para empezar, sí puede ser a tasa cero que te esté solicitando el cálculo del IVA. ¿Se me hace raro? Sí, pero pues hazlo. Sí, no pasa nada. Y la DIOT, si llega a pasar eso, que a lo mejor no está como en la obligación, pero de repente sí te la solicita. ¿Qué pueden hacer en estos casos? Pueden solicitar ¿cómo se le llama? Pueden solicitar aclaración del SAT, pero la verdad es que se tardan mucho. Entonces yo siempre digo, bueno, pues háganla. O sea, realmente si no les quita mucho porque no tienen nada de IVA, pues nada más la presentan en ceros o la presentan sin monto y ya le cumplen al SAT con esa petición y ya más adelante o con más calmita, pues ya le hacen el reclamo de por qué me la está solicitando en la opinión de cumplimiento. Sí llega a pasar, ¿eh? ¿Qué es la DIOT? Declaración Informativa de Operaciones a Terceros. Así se llama. ¿Sale? Estoy en la actividad profesional por prestación de servicios, pero no me solicitan facturas, más sin embargo, sí recibo depósitos por mis servicios. He presentado mis declaraciones mensuales metiendo el monto en el apartado que dice ingresos adicionales. ¿Estoy correcta así? Pues sí y no. Lo correcto sería que hicieras una factura o global o público en general para que se fuera directamente a tus ingresos. Hay tus ingresos adicionales, podría ser un ingreso que no se considera en el prellenado. Y aquí lo que pudiera preguntarte el SAT es, ¿y yo cómo sé que lo que me pones ahí es correcto? O sea, ahí la pregunta sería, Alma, ¿qué pasaría si el SAT el día de hoy, aquí la pregunta, contéstatela tú, ¿sale? ¿Qué pasaría si el día de mañana, porque hoy ya es tarde y tampoco trabajan tan tarde, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana el SAT viene, toco madera, y te dice, oye, Alma, te vengo a hacer una revisión para ver en tus declaraciones qué es lo que es ingresos adicionales? Comente, si ustedes ven en ingresos adicionales, dice ingresos no considerados en el prellenado, ¿no?
Y entonces el SAT dice, ok, ya vi que me colocaste 1,000 pesos, ejemplo. Yo cómo sé, Alma, yo cómo sé como SAT que no son 1,100 pesos. Yo cómo sé que no son 1,100 pesos. ¿Lo tienes bien amarrado? ¿Tienes una conciliación bancaria en donde me puedas decir que ese ingreso adicional no considerado en el prellenado exactamente es ese monto? Voy a pecar de que lo voy a dudar. Entonces vengo a hacerte esa revisión. ¿Qué es lo correcto? Cuando los clientes, o sea, es correcto si tú llevas ese tipo de control. No es correcto cuando no lo llevas, porque entonces sí te va a poner en duda el SAT que lo que tú colocas manualmente sea correcto. ¿Qué es mejor? Hacer una factura global o pública en general por todos aquellos pagos o depósitos que no me solicitan una factura y que por ende va a aparecer, ahora lo va a jalar el mismo SAT en un prellenado. Sale muy diferente a cuando lo metes manual, porque al SAT le hace ruido las cosas manuales. ¿Sale? Dice, a mi actividad profesional podólogo me pagan la mayoría en efectivo y no me piden facturas. ¿Qué debo hacer? Híjole, me la pones bien difícil, Dani. Te voy a decir por qué y ustedes toman la mejor decisión porque no es ético de mi parte decir cosas que no debo de decir. Yo debo de decir las cosas lo mejor posible. Pero te voy a contar una historia, ¿sale? Y de ahí ustedes van a tomar la mejor decisión. El SAT odia como no tienen idea el efectivo. Lo odia. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que las actividades, sobre todo empresariales, se maneja mucho efectivo. Mucho, 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 mucho. Y la verdad es que lo odia porque es muy difícil de detectar. No se puede detectar tan fácilmente. En nuestros negocios no tenemos a alguien del SAT todos los días con nosotros. No lo tenemos. Entonces es muy difícil. ¿En qué momento se llega a detectar ese efectivo? Cuando ese efectivo toca o ingresa a un banco. ¿Por qué? Porque es cuando el banco se lo reporta al SAT. Fuera de eso, no hay nadie que se lo reporte. ¿Por qué? Porque no hay nadie del SAT que trabaje con nosotros en nuestras oficinas todos los días, o en nuestro negocio todos los días, o en nuestro local todos los días, para, pues, para validar que estás haciendo facturas al público en general. Y salvo que ustedes lo escondan o lo guarden en una almohada o bajo el colchón, pues muy difícilmente el SAT va a saber que por ahí tienes algo de efectivo, ¿no? Nada más les voy a decir eso. No puedo decir lo demás porque pues no sería ético de mi parte. Ustedes saquen sus propias conclusiones de la historia que les acabo de contar. ¿Sale? Estoy en empresariales y profesionales y el de salarios, ¿ok? Dice, entonces si cambio de domicilio fiscal, ¿debo solicitar nuevamente el timbrado? No, 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 no. Yo lo que te digo es, si haces cambio de domicilio fiscal, lo correcto es para que para tus futuras facturas envíes la actualizada. Antes de ese cambio, tus facturas son igual de válidas, iguales. El domicilio fiscal no afecta el timbrado, afecta el que te realicen una factura porque no te aplica el timbrado si no sabe la otra persona que te está haciendo la factura que cambiaste de domicilio. ¿Sale? Porque por ejemplo, yo vivo en el 10340, ejemplo, ¿no? Y me fui a vivir al 09200. Y ahora tengo una factura con el 09200. Digo, mi constancia de situación fiscal con en el 09200. Y mis clientes, o más bien mis proveedores, que a lo mejor ellos me facturan, siguen teniendo el 10340. ¿Sale? Ahí lo tienen. Entonces, cuando les pida yo una factura, mis proveedores no me lo van a poder facturar. ¿Por qué? Porque el sistema ya detectó que ese código postal está desactualizado. Y entonces lo que ustedes deben de hacer cada que actualicen es entregarle nuevamente a la constancia de situación fiscal a ustedes les hacen facturas, para que no tengan problemas a la hora de timbrar. Solamente en eso afecta. ¿Sale?
Dice, es correcto que los que tributan en reciclo no pueden invertir en bolsa de valores. Es mentira, porque los que invierten en bolsa de valores es inversiones, son inversiones. Y cuando son inversiones y ustedes retiran ese interés, entonces donde deben de reportarlo es en el régimen de intereses. Ese régimen de intereses entra en convivencia con el reciclo, ¿sale? No es que no puedan tributar, sino deben de agregar un régimen adicional que se llama intereses. Y cada que ustedes reciban ingresos por ese tipo de intereses, hay que reportárselos al SAT en la declaración anual. ¿Sale? Dice Danish. Sí, sí, no es correcto que yo les diga, pero ustedes saquen conclusiones de lo que les conté. Dice, ¿qué pasa con los envíos de Estados Unidos a México, las llamadas remesas que entran al banco? Para el SAT, la palabra remesa no existe como tal. ¿Qué quiere decir? Que puede entrar a una doble tributación. Si entra como un ingreso constante, 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 muy probablemente te van a solicitar ese tipo de impuestos, o sea, te van a requerir el impuesto, salvo que ese dinero que entre al país ya se hayan pagado impuestos, o sea, que se haya ganado de manera legal. ¿Sale? O sea, si tú trabajas en una empresa, supongamos en Estados Unidos, trabajas en una empresa para un patrón y él reporta los impuestos de lo que te está pagando, entonces cuando ese dinero entra a México, no entra a una doble tributación. Tú le dices al SAT, mira SAT, yo estoy recibiendo remesas, pero es una persona que sobre todo debe de ser esposos, esposas, familia directa, ¿sale? Esposo, esposa, hijo, hija, abuelos, ¿no? Por el cual me